tras verse forzado a admitir que su petición era legal y comparó así la actitud de Hughes con la de otros empresarios. Todas estas empresas se plegaron a las peticiones del gobierno. Hay un 90% de empresas que son honestas, es decir, éticas. Está ese 90% que siempre para nosotros es un motivo de orgullo. Y luego un hombre hace algo perfectamente legal, pero contrario al espíritu patriótico. Ese hombre representa el 10% al restante. A esas empresas que no están a la altura de nuestros principios. Discúlpenme el sermón, pero es algo que me afecta en lo más profundo. Entre las empresas éticas que no soliviantaron a Roosevelt estaba la petrolífera Texaco, que incumplió sus contratos con la República y en lugar de abastecerla de petróleo se lo suministró al otro bando. Desviando 5 buques cisterna en julio de 1936, se encontraban en alta mar para entregárselos a Franco, que durante la guerra civil adquirió a crédito petróleo por valor de $6 millones. Al parecer, la noticia no llegó al conocimiento de la prensa o gobierno americanos, aunque sí apareció en las publicaciones de la izquierda. Hay pruebas de que el gobierno de Estados Unidos compartía los mismos temores que Churchill y otros políticos acerca de las peligrosas fuerzas del bando republicano. El secretario de Estado Cordell Hull, por ejemplo, informó a Roosevelt el 23 de julio de 1936 de que uno de los hechos más graves que hemos de tener en cuenta es que el gobierno español ha distribuido gran cantidad de armas y municiones entre los irresponsables miembros de diversas organizaciones políticas de izquierda. Al igual que Churchill, en cuanto se sofocó la revolución social, muchos norteamericanos responsables se plantearon su postura hacia la República. De todos modos, las relaciones de Estados Unidos con Franco siguieron siendo cordiales. En 1957, el presidente Eisenhower felicitó al caudillo en el dichoso aniversario de su levantamiento, y el secretario Rusk también le rindió homenaje en 1961. Ante el alud de críticas, el embajador norteamericano en Madrid hubo de salir en defensa de Rusk, señalando que España era una nación muy consciente de la implacable amenaza comunista, como Tailandia, Corea del Sur, Taiwán y muchos otros países selectos del mundo libre. A la luz de los hechos como este, creo que Jackson no trata su materia con el debido respeto al desechar, tachándolas de descabelladas, las propuestas de la izquierda española. Es muy posible que la estrategia de Berneri hubiera fracasado, como lo hizo la de la coalición liberal comunista, que asumió el mando de la República. Aún así, no era ningún disparate. Creo que esta falta de consideración por parte de los historiadores se debe, una vez más, al elitismo solapsado y que en este caso, a cierto sentimiento respecto a las democracias occidentales. El estudio de la colectivización publicada en 1937 por la CNT concluye con la descripción del pueblo de Membrilla. En sus chozas miserables viven los habitantes más pobres de la provincia pobre. Son 8.000, pero las calles no están pavimentadas y la ciudad no dispone de periódico ni de sala de cine. Ni siquiera hay un café o una biblioteca. Sí cuentan con muchas iglesias, a las que no han prendido fuego. Tras la sublevación de Franco, la tierra se expropió y el pueblo fue colectivizado. La comida, la ropa y las herramientas se distribuyeron equitativamente entre la población. Se abolió el dinero, se colectivizó el trabajo, todos los bienes pasaron a ser manos de la comunidad y se socializó el consumo. No fue tanto una socialización de la riqueza como de la pobreza. El trabajo prosiguió como de costumbre. Un consejero electo eligió comités para organizar la vida de la comuna y su relación con el mundo exterior. Los artículos de primera necesidad se distribuían gratuitamente cuando los había. Se acogió a numerosos refugiados, se abrió una modesta biblioteca y una pequeña escuela de artes y oficios. El documento concluye: toda la población vivía como una gran familia. Los funcionarios, los delegados, el secretario sindical, los miembros del consejo municipal, elegidos todos ellos por la comunidad, hacían las veces de cabezas de familia.
pero estaban controlados, porque no toleraban la corrupción ni los privilegios especiales. Membrilla tal vez sea el pueblo más pobre de España, pero también es el más justo. Descripciones como esta, que tanta importancia dan a las relaciones humanas y al ideal de la sociedad justa, le son ajenas por completo al intelectual sofisticado, que suele recibirlas con desdén, como una muestra de ingenuidad, primitivismo o mera insensatez. Hasta que se decidan a aparcar sus prejuicios, los historiadores no podrán llevar a cabo un estudio serio del movimiento popular que transformó a la República Española en una de las revoluciones sociales más señaladas de la historia. Al principio de la desmoralización, al hilo de la desmoralización que causaron las prácticas autoritarias del gobierno central, Franz Birkenau señala que los periódicos llevan la firma de redactores europeizados y el movimiento popular es incapaz de expresar sus impulsos más profundos, que solo se manifiestan en los actos. La objetividad del erudito seguirá siendo una vana ilusión mientras que esos impulsos no expresados permanezcan fuera de su alcance. En lo que respecta a la Revolución Española, la historia está aún por escribir. Me he centrado en un solo tema, la interpretación de la revolución social en España, y en una sola obra, que es un magnífico ejemplo de erudición liberal. Creo que hay pruebas más que suficientes para demostrar que los prejuicios contra la revolución social y el compromiso con los valores y el orden social de la democracia burguesa liberal han llevado al autor a tergiversar acontecimientos cruciales y a pasar por alto corrientes históricas de suma importancia. No es mi intención poner en entredicho el compromiso de estos valores. Esta sería una cuestión muy distinta. Solo he tratado de demostrar que ese compromiso ha conducido al autor a una flagrante falta de objetividad, haciendo de él un ejemplo de subordinación contrarrevolucionaria, mucho más sutil e interesante, y creo que, en última instancia, mucho más importante que los casos discutidos en la primera parte de este ensayo. 4. Entrevista de Henry Chrysler en Political Awakenings, 22 de marzo del 2002. ¿Hasta qué punto cree que sus padres moldearon la concepción que tiene del mundo? Las preguntas de este tipo son muy difíciles. Al final, todo se reduce a la combinación de influencias y rebeldías, y cuesta distinguir unas de otras. Mis padres eran inmigrantes, llegaron a Europa y acabaron por establecerse en Filadelfia, en una especie de gueto hebreo o judío. No era un gueto físico, porque estaba desperdigado por toda la ciudad, digamos que era un gueto cultural. Por algún motivo, cuando la familia de mi padre llegó a los Estados Unidos, se estableció en Baltimore. La de mi madre, que procedía de otra región del confinamiento, vino a Nueva York. Eran dos familias muy distintas. La de Baltimore, ultraortodoxa. Mi padre me dijo que al llegar a Estados Unidos, su familia se hizo más ortodoxa de lo que ya era en el shtetl ucraniano de donde venían. Muchas comunidades de inmigrantes tenían tendencia a acentuar su tradición cultural. Supongo que era una manera de reafirmar su identidad en un entorno que les era extraño. La otra rama de la familia, la de mi madre, se componía sobre todo de judíos de la clase obrera, muy radicales. Su comportamiento judío tradicional había desaparecido. Estamos hablando de finales de los años 30, una época en la que el activismo radical se manifestaba de mil maneras, y es natural que mi familia materna formara parte de aquel fermento. De todos ellos, el que más me marcó fue un tío político que se casó con mi tía, cuando yo tenía 7 u 8 años. Había crecido en un barrio muy pobre de Nueva York y creo que ni siquiera había terminado el cuarto curso de primaria. Se crió en la calle entre delincuentes, en los barrios más marginales de la ciudad. El caso es que tenía una deformidad y pudo acogerse a un programa para personas discapacitadas que funcionaba en los años 30. Le asignaron un kiosco de prensa en la calle 72 y se instaló en un piso minúsculo, no muy lejos. Yo pasaba mucho tiempo allí. El kiosco se convirtió en un punto de encuentro de inmigrantes europeos intelectuales. Había siempre muchos alemanes y gentes de otros países. Mi tío no tenía mucha formación académica, como ya he dicho. No pasó de cuarto de primaria, pero creo que es la persona más preparada que he conocido nunca. Un autodidacta.
Su kiosco era de hecho un centro intelectual muy activo, donde se reunían profesores de 1000 materias para pasarse la noche discutiendo. Trabajar allí era una gozada. Durante años estuve convencido de que vendíamos un periódico llamado News Sin Mirror. La gente salía volando de la boca del metro a pasar junto al puesto, y al pasar junto al puesto me pedían el News Sin Mirror. Yo les daba 2 tabloides que más tarde identifiqué como el News y el Mirror. Lo primero que hacían en cuanto les daba el News Sin Mirror era hojear la sección de deportes. Esa es la imagen que tengo del mundo a los 8 años. Era un lugar con periódicos y debates callejeros. Por mediación de mi tío y otras personas, acabé por involucrarme en los movimientos radicales de los años 30 y unirme a la comunidad hebrea sionista y pro-palestina. Me refiero a la Palestina pre-israelí, que pasó a ocupar una parte importante de mi vida. Comencé a impartir clases de hebreo con mis padres y me convertí en un líder de las juventudes sionistas, cambiando esta faceta con otros tipos de activismo radical. De hecho, eso fue lo que despertó mi interés por la lingüística. Se dice que su primer ensayo lo escribió a los 10 años y versaba sobre la Guerra Civil Española. Tenía 10 años, en efecto. Seguro que hoy no podría ni leerlo. Recuerdo de qué iba porque el tema me causó mucha impresión. Acababa de caer Barcelona, las fuerzas fascistas habían tomado la ciudad y a efectos prácticos aquello era el fin de la guerra civil. El artículo trataba de la propagación del fascismo por Europa. Hablaba de Múnich y de la Barcelona y de la expansión del nazismo y del fascismo, que para mí era algo aterrador. Como nota del margen, debo aclarar que durante la mayor parte de mi infancia nunca fuimos la única familia judía en el barrio de mayoría irlandesa y católica alemana. Un barrio de clase media baja, muy antisemita y más bien partidario del nazismo. Los irlandeses lo eran por razones obvias. Odiaban a los ingleses. En cuanto a los alemanes, su antisemitismo tampoco era de extrañar. Recuerdo que tras la caída de París hubo fiestas en las que corrió la cerveza. La amenaza de que aquella nube negra se propagaba por Europa me daba un miedo terrible. De pequeño yo era muy sensible a la actitud de mi madre y ella estaba aterrada. Era algo que me concernía particularmente porque lo veía en las calles. Es curioso. Por algún motivo que aún se me escapa, mi hermana y yo nunca les dijimos nada a mis padres. No creo que ninguno de los dos supiera que vivíamos en un barrio antisemita, pero cuando yo salía a jugar a la pelota o caminaba hasta la parada del autobús, sentía que el peligro era constante. Era una de esas cosas que sabía que no podías contar a tus padres. Por lo que yo sé, ambos murieron sin tener de ello la menor idea. Pero yo era consciente de que aquel nubarrón negro se propagaba por el mundo. Veía a mi madre preocupadísima, mi padre también lo estaba, pero era más contenido, caminando asustado por las calles del barrio, y a la suma de todo aquello hacían que la amenaza resultara muy real. En cualquier caso, a finales de los años 30, empecé a interesarme por el anarquismo español y la guerra civil, que era donde todas estas ideas estaban en juego. Porque antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en España se produjo un ensayo general del conflicto. Cuando empecé a viajar solo en tren a los 10 u 11 años, comencé a pasar muchos fines de semana en Nueva York en casa de mis tíos y a frecuentar las librerías anarquistas que había entre Union Square y la Cuarta Avenida. Eran librerías de viejo y sus propietarios eran inmigrantes, personas interesantísimas. A mis ojos de niño tenían por lo menos 90 años. En realidad debían andar por los 40 y les interesaba mucho la juventud. Querían gente joven en sus locales y nos dedicaban mucha atención. Charlar con ellos fue la mejor formación. Dicen que estas experiencias despertaron su interés por la lingüística, pero también le acercaron al mundo, le acercaron a una perspectiva particular de la política y del mundo. En más de una ocasión, usted se ha definido como un socialista libertario. Cuando uno oye algo así en un país como este, tan dado a las etiquetas, el malentendido está servido. Si es tan amable, explíquenos qué quiere decir con ello. Es verdad que estos temas en Estados Unidos viven un poco al margen del mundo. Aquí se usa el término libertario en un sentido opuesto al que ha tenido siempre.
Desde los albores de la historia moderna europea, el libertarismo se ha asociado al anarquismo socialista. En general, alude al ala